Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este día de información. Vámonos con las noticias de lo que pasó en la comisión permanente, que como ya saben, pues prácticamente se convirtió en un circo, en un escenario de espectáculo de telenovela política. Bueno, durante esta sesión de la comisión permanente se abordaron distintos temas muy importantes, como recordar el trágico suceso allá en Brooklyn, lo que ha pasado también con la pérdida de vidas de estos colaboradores de Clara Brugada. Y también en la agenda política se abordó el tema de la elección al Poder Judicial. Vinieron distintas intervenciones, pero bueno, pues sí, justamente hoy hubo un espectáculo de telenovela política, porque durante esta sesión la senadora del PAN, Lili Téllez, protagonizó un momento que dejó a muchos boquiabiertos y a otros muertos de risa, porque esta señora siempre sube de nivel. Téllez, en un acto teatral, llevó a la tribuna una capa roja, una corona y un cetro que pretendía entregarle a Gerardo Fernández Noroña. En ese entonces pues él no estaba, y bueno, lo entregó a la presidencia de la mesa directiva. ¿Qué le dijo? Reyezuelo de los narcopolíticos y tirano enano. Bueno, este acto fue una crítica directa a Fernández Noroña por haber aceptado una disculpa pública de un ciudadano que lo confrontó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La senadora Téllez, mejor conocida como la loca del Senado, comparó esta escena con los narcovideos donde se obliga a las personas a pedir perdón de rodillas, acusando a Noroña de abusar de su poder para satisfacer su ego. La presidenta en funciones, Imelda Castro, intentó mantener el orden, solicitando a Téllez que se ciñera al tema de la agenda política. Y no es sorpresa, porque siempre mete estos temas por la puerta de atrás. Lo que causó más revuelo y por supuesto coraje a la senadora es que cuando llegó Fernández Noroña ni siquiera hizo comentarios al respecto, prácticamente no le siguió el juego. Amigos, amigas, así las cosas. Vamos a analizar lo que sucedió en esta comisión permanente y por supuesto las respuestas de distintos legisladores, una de ellas, Lilia Aguilar del PT. Vamos a verlo. Desde la más alta tribuna del Senado, del Congreso de la Unión, desde el Senado de la República, me dirijo a todas las queridas familias mexicanas. Estamos viviendo los tiempos de la mafiocracia, de las vendetas políticas, de los narcopactos, de la destrucción institucional, de la sumisión del ciudadano por las armas y por el poder político. Tiempos de la bota, tiempos del cuerno de chivo y del mazo. Ayer en la capital del país, 2 funcionarios públicos fueron ejecutados en la calle a plena luz del día. Mis condolencias a sus familiares, que se suman al luto nacional de cientos de miles de víctimas de la violencia que ha provocado Morena. Y no fue ninguna casualidad, es el resultado de un modelo mafiocrático donde las interacciones político-criminales se resuelven a balazos y se resuelven con ajustes de cuentas. Sucede en la Ciudad de México, donde ese modelo mafiocrático y clientelar ha sido enraizado por la izquierda por más de 30 años. No pidan que no se politicen los asesinatos, porque son un asunto político, son producto de la política de Morena de pactar con los criminales. Esto fue un acto de terrorismo político de alta precisión. Fue un acto terrorista perfectamente cronometrado, que se dio mientras el Gabinete de Seguridad y la Presidente hablaban en su show mañanero. Fue una exhibición intencional. Esos asesinatos fueron una exhibición intencional de las mentiras de Sheinbaum de que había bajado la violencia. Y qué trágica coincidencia ver al Estado de rodillas ante la criminalidad a tan solo unas horas de que aquí el presidente del Senado se ocupara de poner de rodillas a un ciudadano para llenar sus ínfulas de tirano, para curar su ego herido y para sanar sus inseguridades
de burócrata de cuarta. Como en un narcovideo, donde los mafiosos arrodillan a sus enemigos para pedir perdón, Noroña, el tirano enano, arrodilló a un ciudadano mexicano solo porque dijo lo que piensa. Noroña, ¿por qué no mejor exige que vengan los sicarios que mataron a los hijos de las madres buscadoras? Por favor, senadora Lili Téllez. Paren mi tiempo. Está el diputado Leonel Godoy solicitando la palabra desde su escaño. Por favor, ¿con qué objeto, diputado Godoy? Es una moción de orden con apego al tema, presidenta. Hemos debatido en estas semanas en la comisión permanente la diferencia de apego al tema a la reconvención prevista en el artículo 61 constitucional, que es un derecho de toda legisladora o de todo legislador que debemos de respetar plenamente. Pero el apego al tema tiene que ver con la calidad del debate, no tiene que ver con la libertad de expresión de una legisladora o de un legislador. Entonces, cuando nosotros hemos planteado a la senadora apego al tema, no es para coartar su libertad de expresión, es para que conduzcamos el debate como debe de ser. Aquí hay un orden, los partidos políticos resolvieron y yo por eso solicito respetuosamente, presidenta, que le pida a la oradora que se apegue al tema en los términos del reglamento del Congreso General. Es correcto, diputado Godoy, en el artículo 105 del reglamento para el gobierno del Congreso General se señala que se debe de reorientar a la legisladora o legislador en estos casos, ¿no? Por eso le pido a la senadora que se circunscriba al tema que estamos tratando y que además deje de vertir injurias contra el presidente de esta comisión permanente. Y lo digo sobre todo justamente por este artículo 105. Adelante, senadora, y por favor circunscríbase al artículo 105. Permítame de nuevo, senadora Villano, ¿con qué objeto? Pregunta. Sí. Le preguntamos a la oradora si acepta una pregunta. Sí, claro. Adelante. Tiene un minuto, senadora Villano. Senadora Lili Téllez, quiero preguntarle si en este ejercicio que se va a hacer para apoderarse del Poder Judicial por una vía costosa y además ridícula, ¿qué va a pasar cuando un funcionario del régimen o un representante popular esté en un juicio? ¿A quién le va a responder el juez? ¿Al pueblo o a ese personaje? ¿O lo va a someter, como hemos visto, a que venga a pedirle perdón? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Tiene 2 minutos, senadora Lili, para responder. Gracias, senadora Villano. Evidentemente, esa elección es una farsa. Yo convoco a los mexicanos a que ni siquiera pierdan su tiempo en ir a votar. Es más, una muy eficiente forma de manifestarse es que no vayan a votar al circo, a la tomadura de pelo de la elección de un juez. ¿A poco creen, queridas familias mexicanas, que un juez electo por voto popular les va a responder a ustedes? No, le van a responder a Patán Augusto, le van a responder al miserable de Noroña, le van a responder a Ricardo Monreal, le van a responder sobre todo a la Presidente, que en su gigantesca ambición no se conformó con elegir a los ministros que les correspondía, sino que la Presidenta Sheinbaum pretendió devorar al Poder Judicial y poner absolutamente a todos en los cargos de ese poder. Gracias, senadora. Continúe con su tiempo, senadora, y le pido de nuevo que atienda el artículo 105.
Ya comentado. Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Senadora, que le haga una pregunta. Pregunto, senadora Lili Telles, si acepta una pregunta de la senadora Margarita. Qué interesante. Aceptaré una pregunta de la senadora que acaba de emitir un juicio como si fuera perito sobre lo que le sucedió Muy bien, al buque. ¿la acepta? ¿Sí o ¿Es no? usted la misma que dijo que el metro se cayó porque Bueno, movieron ¿la acepta las o ballenas? no la acepta, No le senadora? acepto. Adelante, Como le continúe con dice su usted a la- intervención. Senadora Margarita, por favor. Adelante, senadora Lili Telles. ¿Por qué Noroña no llama a los líderes de los cárteles a pedir disculpas a todo México aquí en el Senado? Aquí le traigo a Noroña su capita y su coronita y su cetrito de reyesuelo. Para Noroña, para el reyesuelo de Noroña, reyesuelo, póngaselo, Noroña, cínico, cobarde, ruin. Usted, Noroña, es el Senadora reyesuelo de Lili los Telles. narcopolíticos, el reyesuelo de Permítame, las ratas, senadora el Lili reyesuelo Telles. de los burócratas de cuarta. Y arrodíllese, Noroña, sobre sus Senadora verdaderos Lili jefes, Telles, por los favor, narcopolíticos. permítanos. Aquí le dejo a Noroña, al reyesuelo de los narcopolíticos, su traje ridículo de rey. Mexicanos, queridas familias mexicanas, no le tengan miedo al narcopolítico de Noroña. Pido una moción de ilustración. Sí, adelante. ¿En qué sentido, senadora? Que pongan un video. ¿El video lo entregó usted a quién, perdón? A servicios parlamentarios. Proceda, por favor, el cuerpo técnico a la moción de ilustración. Sí, llama a tu pinche presidente. No, se vaya a este presidente. No llamar a la mesa. No se puede grabar a nadie. Y podemos hablar de Continúe la oradora. Reitero y suscribo cada palabra que le dijo Noroña, que le dijo a Noroña, el ciudadano valiente Permítame, que Noroña senadora hizo que le Lili pidiera Telles. disculpas. Diputada Alma Rosa, ¿con qué objeto? Sonido al escaño. Moción de orden, por favor. Nuevamente que Adelante. se apegue al tema. Es una vergüenza, el pueblo de México nos está escuchando. Es una vergüenza que tomen la tribuna de esta manera. Gracias. Senadora Lili Telles, le pedimos de nuevo que respete el artículo 105 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General del que usted es parte. Continúe con su intervención. Queridas familias mexicanas, así se ve la mafiocracia, con el ciudadano arrodillado ante el Estado y el Estado arrodillado ante el crimen. Ánimo, mexicanos, estemos de pie y alcemos la voz. Volveremos a fundar a la República Mexicana. Y entréguenle al cobarde de Noroña que salió corriendo. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Enrique Insunza Cázares de Morena. Y le pido al personal, a la secretaría, retire el material.
Me da un poco de pena que la gente que nos ve en el canal del Congreso, que la gente que nos visita tenga que presenciar el show de quien quiere venir a descarrilar esta comisión permanente para hacerle un favorcito a su patrón, el señor Salinas Pliego. Y hablando de Salinas Pliego, lo que nosotros tenemos que decir con todas sus letras es que la elección del 1 de junio de los juzgadores en este país es una realidad. ¿Y a quién no le gusta? No le gusta a la oligarquía, no le gusta a la plutocracia, no le gusta a los dueños del dinero. Es por eso que, utilizando todos los medios de comunicación que están a su alcance, han llamado a un ridículo boicot, sin saber la oposición, específicamente senadores y diputados del PAN, que la gente les cree tan poco, que hoy día, si ustedes llaman a un boicot, la gente desconfía de ustedes al grado que es una invitación a salir a votar. Lo que es cierto es que hay una consigna para descarrilar esta elección del Poder Judicial. Las notas exacerbadas sobre el accidente del buque Cuauhtémoc, las notas exacerbadas de la tragedia del asesinato de 2 compañeros de nuestro movimiento el día de ayer, el día de hoy, la toma del Palacio Nacional en la mañanera para que se diera el sentimiento de que no se podía llevar a cabo esta que es la información al pueblo. Todos estos actos tienen un solo objetivo y probablemente un solo hacedor, quien es experto en desestabilizar estados. Pero en México hay mucho pueblo y hay mucho gobierno para que no nos dejemos engañar. Lo que le tenemos que decir a la gente es: en México la presidenta manda, en México el Congreso legisla a su favor y es indispensable que salgan a votar este 1 de junio. No crean a las Pati Chapoy, no crean a los Salinas Pliego, que solamente están buscando ver su propio beneficio. No crean a los Lorenzos, a los Ciros, y no crean a los patrones de las senadoras tebeaztecañas que hay aquí en el Senado de la República. El Poder Judicial se ha corrompido y se ha coludido con el crimen. Esa es la realidad. Es por eso que están echando mano desde la derecha de todos los elementos, hasta los más ruines, como querer politizar el asesinato de 2 compañeros para decir que hay crímenes de Estado y para decir que acá no hay gobierno. Nada más lejano de la realidad. La confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es bajísimo. 20% de los mexicanos confían en él. Tenemos algunos datos. En los últimos 3 años, este Poder Judicial que hoy el PRI y el PAN vienen a defender con sus privilegios, ha liberado 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada. 72. ¿Con qué cara vienen a querernos poner el mote de narcogobierno, cuando el narcogobierno son ustedes, que inició no solamente con Calderón el alcohólico, sino que hoy ustedes quieren perpetuar a través del Poder Judicial? La corrupción no es solo una cosa de la delincuencia organizada, también golpea a los criminales de cuello blanco. El ejemplo, el multicitado Salinas Pliego, que recuerdan la condonación de una deuda de 640 millones de pesos de impuestos y que hoy llama al boicot a la elección del Poder Judicial porque no quiere que se le acaben los privilegios. Por eso tiene un senador, una senadora aquí en esta permanente pegando de gritos para que la gente crea que representa algo, pero no representa nada. La Cuarta Transformación no solamente representa al pueblo de México, sino que somos ejemplo claro de lo que va a ser la democracia incluida en el Poder Judicial. ¿Cómo
esta elección es una simulación autoritaria. Esas barbaridades han dicho en esta tribuna. Imagínense ustedes, diputada Aguilar. Concluyo, imagínense ustedes el PRI hablando de simulaciones y de cinismo. Imagínense ustedes el mundo al revés, donde estos quieren volver por sus fueros, pero la cuarta transformación va. Hay que salir a votar este 1 de junio, hay que hacer país y hay que hacer pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar Gil. Pues la verdad que esta comisión permanente cada vez pierde más seriedad. Anteriormente tocaban temas interesantes, pero ya esto es una burla para la sociedad. Incluso hoy ni siquiera dimos la nota pues más temprano, porque había noticias mucho más importantes, como la investigación justamente de lo que ha dado a conocer Berta Luján y Pablo Vázquez en el tema de la investigación de los asesinatos a los colaboradores de Clara Brugada, y por supuesto lo que pasó también desde Palacio Nacional con la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí está el circo político, y es lamentable que en un espacio tan importante se le permitan este tipo de injurias y shows a personajes como esta señora, que sabemos trabaja para intereses de políticos, de gente de derecha, e incluso hoy la doctora en conferencia hizo estos importantes comentarios. Analicemos. Ok, y mi última pregunta, Presidenta, pues prácticamente a 10 días de las elecciones para renovar el Poder Judicial, estamos hablando y hemos visto atentados, incluso en algunas ocasiones el recrudecimiento de la violencia. ¿Usted cree que esto pueda influir en la decisión de los ciudadanos a acudir a las urnas o no tiene nada que ver? No, la gente va a salir a votar. Por cierto, les voy a platicar algo que me comentaron ayer. Está en la Corte el caso de 3 grandes contribuyentes. No voy a dar los nombres de los contribuyentes a menos que sea necesario, pero no el día de hoy. Estos contribuyentes pagaron al SAT un crédito fiscal hace muchos años y después fueron a los tribunales para decir que no estaban de acuerdo con lo que habían pagado. Entonces un juez les dijo que en efecto habían pagado algo que no deberían de haber pagado. Primer problema. Pero resulta que estas empresas, grandes contribuyentes, están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron, que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses, ese pago, esa reversión del pago ahora quieren intereses, cosa que es ilegal. Ya hay antecedentes de que es irregular, es ilegal, no se puede regresar el recurso con intereses en estos casos. Pero lo que es muy curioso es que fueron pagos que se hicieron cuando uno de los ministros era director del SAT, tiene un nombre compuesto. Cuando ese ministro era director del SAT, se hicieron esos pagos. Y ahora ese ministro quiere resolver que se le regrese con intereses. O sea, conflicto de interés, para empezar. Y segundo, ilegal. Nada más un argumento más de por qué queremos que el Poder Judicial responda a la justicia y no a intereses de unos cuantos. Repito, quieren que el fisco les regrese un pago que hicieron con intereses, cosa que es irregular. Y quien está promoviendo eso es un ministro que en esos momentos, cuando se pagó, fue director del SAT. Ahí les dejo de tarea cuál es el ministro. Yo soy Filipo Beltrán con este resumen de noticias. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente día, nos vemos a la próxima.